alarmas con esta decisión del presidente del Consejo de Ministros de decir vamos por una cuestión de confianza al Parlamento, ¿no? Y aquí está el texto lo vamos a analizar junto a la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, quien se encuentra ya aquí en nuestros estudios. Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás, Mayra? Muy amable. Dice el texto, al pie de la letra, han transcurrido 7 meses desde la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República, proyecto que presenta el Ejecutivo, ¿no? Y no hay un dictamen de la comisión competente. Y lo que propone este proyecto de ley es que se derogue, a su vez, la ley 31355, que es una ley que promulgó antes el Congreso y por insistencia para regular la cuestión de confianza del Ejecutivo. Lo que estamos viendo aquí es un enfrentamiento feroz por por medir fuerzas, me parece, en torno a quién controla a quién y por qué se puede hacer cuestión de confianza o no. Ahora, habiendo ya una decisión del Tribunal Constitucional, ¿puede el Ejecutivo hacer lo que está haciendo? Yo creo que no. Yo creo que esto no tiene ninguna base jurídica y creo que así debería pronunciarse el Congreso, no admitiendo que la fórmula del pedido de cuestión de confianza en ese extremo procede por no ser legal. Él ha señalado en esa carta 2 cosas sobre las que yo quiero hacer hincapié, Mávila. Primero, que hace referencia a que han transcurrido 7 meses desde que ellos presentaron el proyecto de ley, pero no menciona que han transcurrido 9 meses desde que el Tribunal Constitucional dijo que la ley era constitucional y por lo tanto, en estricto, lo que ellos plantean es una propuesta de ley para derogar una ley que ya fue declarada constitucional. Claro. Lo segundo que hace en esa carta es exigir en esos términos y con ese verbo, exigimos que el Congreso exonere del pase a comisiones y vaya directamente al Pleno. Y sobre ese extremo también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia del 2018, párrafo 24, donde decía expresamente que cuestiones técnicas como textualmente la cuestión de confianza no deben exonerarse del trámite de comisiones porque son temas que tienen que ver directamente con el control y los pesos y contrapesos. Así es. Tenemos el 105, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la madre del cordero es esta ley. El Congreso de la República, ¿no?, ha dado la siguiente ley. Tenemos aquí el artículo precisamente que dice del ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 o el artículo 133 de la Constitución Política, la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y 133 está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, de su política. Es decir, es una ley interpretativa, se puede decir eso, ¿no?, sobre cuándo y cómo y por qué puede presentar el Ejecutivo una cuestión de confianza. Y se restringe a solo cuando se trata de políticas generales del gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Esta es una ley que en su momento se interpretó como un tapón, si se quiere, para evitar una reforma de la Constitución, para la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Estoy en lo correcto? Sí y no. Sí, porque se presentó en el marco del debate sobre los alcances del 206 y sobre la exigencia que ellos tenían de ir a referéndum sin pasar por el 206, que es el requisito en el que tu mínimo para que una reforma constitucional vaya a referéndum son 66 votos. Lo que ellos no quieren aceptar es que no tienen 66 votos para llevar ningún proyecto de reforma constitucional a referéndum. Pero lo segundo, que también se desarrolló a partir de esa sentencia al declarar constitucional la norma, es que efectivamente lo que puede hacer el Ejecutivo es plantear cuestiones de confianza sobre políticas de Estado. Por eso es que en el acuerdo del Consejo de Ministros, donde no están todos, faltan Landa y la ministra de la Mujer, Landa no podría firmar eso porque es un despropósito, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Pero hay otros que firman por ellos. Ya, claro, pero vamos a escuchar a ver. Eso significaría que están autorizados, aquí están precisamente las firmas, no sé si tenemos el documento de quiénes firman, porque esto va rubricado, se supone, no solamente por Aníbal Torres, sino también por todos los ministros que lo acompañan. Todo el equipo ministerial en pleno debería estar de acuerdo.
y además todos tendrían que irse si no se aprueba, pero eso no es lo peor. Lo peor es que si tú lees el texto que lo tienes ahí, que es el Sí. acuerdo de consejo, que ya me gustaría que tuviéramos todos los acuerdos de consejo y todos los debates de consejo por escrito para ver qué cosas se han discutido este año y medio, pero en ese en particular, si tú lees el desarrollo y los argumentos, es que la norma es inconstitucional. Si revisas el punto 2, el 4, el 6, todos esos fundamentos dicen, hemos planteado ese proyecto de ley en abril porque la norma que aprobó el Congreso es Es inconstitucional. inconstitucional. Eso está también aquí en el oficio. Lo se que es dirige al falso, presidente. porque ya el TC, que es el único intérprete de la Constitución, lo declaró constitucional. Entonces, el absurdo de un argumento jurídico falaz, más la exigencia de un no debate en la Comisión de Constitución, te revela dos cosas. Primero, que lo que está pretendiendo el presidente del Consejo de Ministros es eludir una responsabilidad que tiene por las declaraciones machistas, misógenas, que le faltan el respeto a la mujer peruana a propósito de juzgar una buena madre, una buena amiga, una buena esposa, una buena hija, en función de hacer una crítica a una acción concreta del gobierno. Y eso ha quedado, primero, silenciado por la ministra de la Mujer, lo que es inaceptable, y en segundo caso, él pretende que eso no pasó, y pasó hace 24 horas. Pero además viene la OEA, y sería muy desagradable para él que el debate frente a la OEA sea un presidente del Consejo de Ministros insultando a la prensa y calificándola de esa forma, simplemente por poner en evidencia un hecho que además es público. A eso ponle el siguiente distractor, ya tienen los votos para presentar la moción de vacancia. Entonces él necesita contrapesos para que pueda distraer a la OEA. Craso error, porque la OEA va a tener a la mano las dos sentencias del Tribunal Constitucional que aclaran el tema de cuestión de confianza, va a tener a la mano el pedido expreso del tribunal de que no se exonere de comisiones debates de esta naturaleza, y finalmente la evidencia de que hay proyectos como una iniciativa ciudadana que duerme desde el 2018 en la comisión que ellos presiden, que no se debate, que tiene que ver con el tema penitenciario. Marisol, te interrumpo un minuto que porque quieras. estamos enlazados ya con la